noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros, como todos los días a las 7 en punto de la noche, listísimos para analizar las noticias más importantes del día. Veamos cuáles van a ser. En instantes, en Quien Tiene la Razón. Edición especial por el fin de la legislatura en el Congreso. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes durante la gestión de Daniel Salaverry y qué significó su alejamiento de Fuerza Popular? Y también, ¿por qué 20 distritos se quedarán sin agua este fin de semana? Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy bien, señores, listísimos entonces, como lo anunciábamos, para analizar algunos aspectos de nuestra coyuntura nacional. Y como la cosa se ha calmado, hay temas que están trabajándose a largo plazo. Hemos salido por un instante de la noticia esta que no nos deja ni pensar. Vamos a tratar de hacer algunos balances interesantes. Y acá está con nuestros invitados para ayudarnos al respecto. Nos acompañan el día de hoy José Carlos Requena, editor de política del diario El Comercio. José Carlos, ¿cómo Patricia, estás? ¿cómo estás? Muy buenas noches. Luis Benavente, director de Vox Populi. ¿Cómo Buenas estás, noches, Luis? Patricia. Y Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso de la República y abogado también. Debo confesar que aquí me he robado una iniciativa el trabajo que hizo José Carlos Requena en El Comercio. Fue hacer un balance de la legislatura de Salaverry. Más propiamente dicho, Martín Hidalgo, que es nuestro redactor, nuestro cronista parlamentario, pero sí, efectivamente. Excelente trabajo de Martín Hidalgo y nos dio pie justamente para eso, ¿no? Hablemos un poquito, no de temas qué está pasando hoy, qué está pasando mañana, sino veamos un poquito lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, que da pie a lo que va a ocurrir probablemente más adelante. Fin de la legislatura de Daniel Salaverry, con una extensión para ver la reforma política y con una incertidumbre muy grande sobre cuál va a ser la próxima mesa directiva. En otros casos ha habido como voces más claras de cuál puede ser la composición. En este caso, todavía. Pero veamos punto por punto cuáles son algunos de los aspectos de la gestión Salaverry que ha sido sorpresiva, ha sido absolutamente desconcertante. Si nos decían hace un año que Daniel Salaverry se iba a comportar y se iba a desarrollar como se desarrolló, hubiéramos dicho, anda, ¿no? Así como dice Gareca, así no, ¿no? Pero ha hecho una gestión, no vamos a calificarla por el momento ni de buena ni mala, distinta a lo que se pensaba. Salió elegido como parte de una mesa totalmente de Fuerza Popular, en la que se incluyó ayer Ibel Catome un poco a la Prepo, pero como una mesa de Fuerza Popular, y terminó siendo el menos fujimorista de todos los presidentes del Congreso que hemos tenido hasta ahora. El primer punto que podemos analizar es lo que generó tal vez la peor imagen del Congreso en este año, y ahí me gustaría, José Carlos, tu primera impresión. Los desafueros y el grave problema de la inmunidad, que por un lado ha provocado blindajes, ha provocado fugas, pero además ha sido probablemente la gasolina más potente que ha tenido Vizcarra para disparar contra el Congreso. Sí, efectivamente eso ha sido lo más controversial. Hay que partir además del caso de lo que es la inmunidad, ¿no? La inmunidad es una garantía para los políticos para que puedan ejercer su función de control político que tienen. Claro, ahora la inmunidad es muy impopular, pero en los 90 la inmunidad sirvió para que los congresistas de oposición pudieran fiscalizar un régimen como el de Alberto Fujimori. Con ese telón de fondo, sí hay que ver el mal uso que ha tenido, no digamos solo en este Congreso, sino de hecho un trabajo que hizo Martín Hidalgo también desde el 2006, mostraba que los casos habían sido solo 4 o una gran minoría de los casos que habían llegado hasta el Congreso, ¿no? Este Congreso en particular, creo que el rol que tuvo o la protección que tuvo el Pedro Chávarri por parte del Congreso ha sido fundamental para el deterioro de la imagen, y también lo que significaron dos casos puntuales, el de Benicio Ríos, un congresista del Cusco que estuvo prófugo por casi 45, 60 días, y el de Edwin Donaire, que se mantiene prófugo a estas alturas después de que ya se le haya levantado la inmunidad. Me parece que han pasado casi 2 meses. Y efectivamente, estas dos protecciones en particular han sido fruto de la inmunidad parlamentaria sin que haya, digamos, había un tecnicismo en el que se refugiaba la Comisión de Constitución para alargar el procedimiento, que finalmente cuando se dio, se levantaron las inmunidades. En el caso de Donaire fue un poco más largo, pero efectivamente sirvió, como tú bien dices, de combustible y de respaldo para que Vizcarra pudiera treparse sobre eso y plantear cosas
que siendo populares a estas alturas podemos decir que no fueron las más convenientes. Quizás será una solución a un tema muy coyuntural, pero lo que está pasando, por ejemplo, con la Junta Nacional de Justicia es, creo yo, está atado a estas cosas que se hacen un poco a la apurada. La apurada. Es verdad que se hizo un abuso y además, yo no sé, había un tema de tecnicismos clarísimo, pero además había un tema como de falta de voluntad, con el tema de levantarle la inmunidad a esta gente. Todo era como en el Congreso todo les daba como una flojera. Nadie estaba realmente furioso, porque si tú dijeras que los tecnicismos no ayudaban, no escuchabas pues a un congresista diciendo, por favor, queremos que se haga esto rápido para poder entregar a esta persona a la justicia. No había nadie suficientemente apurado ni suficientemente indignado, y Lucho se desfiguró completamente la figura, valga la redundancia, de la inmunidad parlamentaria, lo cual ha redundado en una discusión, si bien interesante, bastante peligrosa. Claro, se desfiguró. A la vez, creo que los mismos representantes del Congreso no tuvieron la capacidad de explicar la inmunidad, porque tiene aspectos válidos la inmunidad, ¿no? Pero acá en el Perú huele muy mal, suena a impunidad y tiene un rechazo bastante grande. Bueno, y no hubo una alternativa de cambio frente a lo que había, ¿no? Y ahora estos dos personajes, qué manera de complicar el asunto, porque claro, ¿no? Uno prófugo y que desaparecía cada vez que lo tenían que apresar y no nos ha llegado el papel correcto, y el otro dilataron y cuando por fin se ocurrió, el señor ya estaba en Marte. Y la relación de inmunidad con el blindaje ha sido fatal también. Hasta hace 2 días el blindaje a Mamani es insostenible, ¿no? Porque un Congreso totalmente desprestigiado en un momento en que un tema fundamental de la agenda nacional está en los derechos de la mujer, en el mismo empoderamiento de la mujer, en la lucha contra los abusos contra la mujer, y el Congreso deja pasar esto, ¿no? Yendo contra sí mismo, ¿no? Dándole argumento a sus adversarios y entre otros dándole más argumento al presidente, ¿no? Porque acá yo creo incluso que como que se ha invertido la figura. Yo no creo que el Congreso haya sido muy obstruccionista, más bien el presidente ha sido obstruccionista del Congreso en no dejarle hacer de las suyas en cosas que son muy impopulares, ¿no? El caso, ahora ahí también hay un tema interesante, ¿no? Cómo Salaverry se pone del otro lado. Ese es el punto, ¿no? En el tema específicamente, ¿no? Por ejemplo, él está contra el blindaje a Chávarri, ¿no? Que es otro gran error del Congreso. Justo en los días en que el presidente anuncia la cuestión de confianza es porque 2 o 3 días antes habían blindado nuevamente a Chávarri, ¿no? Entonces ahí estaba ese combustible que mencionas, ¿no? En todo este juego cruzado tiene un rol importante Salaverry, que luego de ganar la presidencia del Congreso con apoyo de la bancada de Fuerza Popular y algunos otros apoyos, lo primero que hace es despedir al jefe de seguridad, que había estado involucrado, recuerda, hace 1 año o 10 meses, había estado involucrado en casos de acciones de troles en el Congreso que hacían el juego, efectivamente, ¿no? Ciberactivismo político. Claro, ¿no? Y arranca Salaverry despidiéndolo, o sea, arranca con un mensaje bien fuerte contra Fuerza Popular, poniéndole una marca muy diferente a su gestión. Había minimizado el asunto, Lucho Galarreta había minimizado el asunto. Eso es interesante porque el tema de la inmunidad, por ejemplo, tiene, para empezar hay que decirlo, no todo el Congreso estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Era la voz más bien fujimorista la que defendía el hecho de que estas personas no les correspondía o en fin. Y Salaverry no se puso del lado de quien se esperaba, más bien se puso del lado crítico. Ante lo más allá de los tecnicismos que son importantes, la actitud, el hecho de que ante la población se sienta que el Congreso es una cueva donde se van a esconder algunos ladrones. ¿Cuánto afectó en esta legislatura que pasó? Yo creo que no solamente en esta, desde el principio de este Congreso, porque el público, el ciudadano común y corriente, el ciudadano que le llaman de a pie, ha ido viendo cada vez más a una serie de personajes que son supuestamente los representantes del pueblo y que realmente son impresentables. Y cada día sale alguno con algún domingo 7. Y esto ha sido una constante. Y lógicamente la gente se siente fastidiada con el Congreso y va a falsas generalizaciones. Pero no nos olvidemos que el primer error fue de las agrupaciones políticas a quienes han llevado. Porque
cuando tú presentas candidatos los estás avalando. Y tú no podías avalar realmente a personas que no tenían currículum, tenían prontuario. Y que tenían además sentencias e investigaciones sobre casos que sabías iban a perder. Así es. Y ¿no? dos, también la responsabilidad de los electores que no miran bien o no estudian. Tienes una serie de disposiciones que te ordenan colgar en la web del jurado y de los jurados especiales los currículums, las hojas de vida de la gente, y nadie las lee. Entonces hay una responsabilidad también en eso. Luego, ustedes han hablado de lo de Salaverry. Salaverry no ha cumplido el papel que le corresponde a un presidente del Congreso. No es estar pechando a bancadas ni estándose peleando con sus pares. Es primo inter pares y tiene la obligación de buscar concertar para llevar la fiesta en paz. Es un gran, o debería ser un gran articulador, y acá no se ha visto en ese papel a Salaverry. Y en lo que decían de la inmunidad, sí, es lo que siente la gente. Y lo siente la gente porque no ha habido un solo parlamentario que haya salido a explicarlo bien. Hay 3 inmunidades parlamentarias. Una es la de opinión, para poder decir realmente, sobre todo en fiscalización, las cosas con toda libertad y para que nadie te vaya a procesar por difamación, injuria, cualquiera de estas cosas. Eso se ha cumplido. En general también se ha cumplido con la inmunidad de proceso, porque se ha levantado la inmunidad para que sean procesados. En lo que ha habido, sí, problemas es en la tercera inmunidad, que es la de arresto. Y tú dices que es una, has dicho una palabrita, tecnicismo. Un tecnicismo, pero más que tecnicismo es el cumplimiento de un derecho al debido proceso. Y a ti no te pueden detener si todavía no ha terminado el proceso. ¿Qué sucedería si te detienen? El Congreso levanta la inmunidad de arresto y resultas después liberado por la última instancia. Pero es bien complicado. Es complicado, pero recordemos que todos los demás procesados en el caso del general Donaire estaban presos en exactamente las mismas condiciones. Y también recordemos que no hubo ninguna disposición, porque yo creo que si el Congreso hubiera tenido otra actitud, hubiera dicho, no le podemos levantar la inmunidad de arresto, pero no, ustedes no se preocupen que el señor no se va a escapar. Nos vamos a encargar de que no se escape. Y no, ay, perdón, ya le levantamos, ¿dónde está? ¿Dónde era que se había ido? Ni siquiera su partido pudo garantizar que levantada la inmunidad de arresto, el señor iba a dar la cara a la justicia. Con lo cual también hay fallas en Fiscalía y en no solamente en el Ministerio Público, sino en el Poder Judicial, porque nada prohibía que hubiera habido unas resoluciones impidiendo salida, etcétera, cosas que no se han conocido, ¿no? En todo caso, creo que quedó la primera gran falla, fue que la inmunidad se convirtió en una especie como de escudo, ¿no es cierto?, sí, para sinvergüencerías, lo que por cierto pone en riesgo una figura que es necesaria y que se tiene que evaluar en otros términos, no en caliente. Porque es garantista. ¿Y por qué? Y porque no toda la vida vamos a tener un Congreso mafioso y un presidente con ganas de luchar contra la corrupción. El día de mañana tendremos un presidente mafioso y un Congreso tratando de luchar contra la corrupción, como hemos tenido en otras oportunidades. Yo me imagino que hubiera sido el Congreso en la época de Fujimori si no hubiera habido inmunidad parlamentaria. Claro, o que sería presos, de los congresistas en Venezuela. Exactamente. Sin inmunidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no hay que ver esto. Creo que un gran error de mucha de la legislación peruana es que se legisla pensando en la coyuntura. Y entonces sales con unos mamarrachos que luego no son aplicables o no tienen ningún sentido, o te rebotan en la cara. Te rebotan y terminan siendo absolutamente contraproducentes. Ahora, una cosa ha sido el caso de inmunidad, que es complejo porque hay una legislación discutible sobre la cual hay diversas interpretaciones, etcétera, y otra cosa ha sido los llamados blindajes, las reiteradas decisiones del Congreso de la República por no permitir, porque ojo, el Congreso no decide si alguien es inocente o culpable, simplemente decide si una persona es investigable por la justicia y si no está siendo víctima de una persecución política y por lo tanto puede ser juzgada, revisada, investigada como cualquier sujeto. Ahí, sí. José Carlos se dice que la cuenta va como
Claro, y ahí digamos, 10-0. esta sensación de que la principal agenda de muchos de los congresistas, para no decir que todos, era defenderse o defender a otros para que luego los defiendan a ellos. Esa sensación creo que es bien difícil de cambiar. Y por supuesto hay congresistas que quieren hacer bien su trabajo y a ellos injustamente también les cae esto de refilón, si quieres, ¿no? Y ese tema también ha hecho que la subcomisión de acusaciones constitucionales tenga tanto protagonismo, creo que un poco desmedido, Claro. tiene demasiado peso, más que la de presupuesto, me parece, o que la de ética, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está el tema, y ahí está donde se ve claramente las negociaciones, ¿no? Porque el caso del blindaje de Chávarri, no sé cómo decirlo, y los servicios prestados por Chávarri en favor de ciertos personajes de la política o las intenciones de Chávarri, hay una clara negociación, un claro acuerdo, por lo menos todo el mundo lo sospecha. Y el discurso de Chávarri es bastante político, por más que él te intente... Bueno, su última presentación en el Congreso fue eminentemente política. Eminentemente política. Es curioso porque además uno escucha, por ejemplo, en Nostroza en la última entrevista que le hizo Carlos Villarreal, y no sé si ustedes tuvieron la impresión, pero... Esta es una pura especulación, que por supuesto no tiene ningún valor más que especulativo. Pero él dice, soy un perseguido político porque el Congreso ha declarado que formo parte de una organización criminal. Ese es el argumento que él usa para declararse perseguido político. Argumento que, por cierto, la justicia española no ha estimado conveniente porque si no, no lo declararía extraditable, ¿no es cierto? Y el Congreso efectivamente lo declara, forma parte de una organización criminal, pero solo a él. Entonces, es como que todo el mundo se tapara, ¿no? Yo te declaro parte de una organización criminal, pero como te voy a declarar a ti solito, da lo mismo. Entonces, ahí te dejo tu argumento para que te vayas a declarar perseguido político, ¿no? Hay cosas así, ¿no? Mira, abundan. Hay una persona que está en la cárcel hace ya bastante tiempo, que es Alex Curi. No defiendo a nadie, no soy defensor de oficio de nadie. Pero, ¿de qué lo acusan? ¿De colusión? ¿Y con quién? Colusión es cuando tú te has negociado con alguien y han hecho una plataforma común para delinquir. Tú para haber colusión necesitas más de uno. Aquí es solo uno. Entonces hay cosas que realmente se manejan muy mal. El señor Curi está sentenciado, más bien, no está solamente acusado, ¿no? Así es. Así es. Pero en el Hay caso, una sentencia firme en Por este colusión. caso. pero en el caso de Nostroza pareciera que todo el mundo se hubiera curado en salud, ¿no? O sea, te declaro que formas parte de una organización criminal, pero a ti solito, ¿no? Pero no hay organización. Exacto. No hay Entonces yo claro. cumplo con declararte y a ti no te va a afectar. Entonces, cuando las ¿no? cosas se hacen mal, lógicamente va a haber una respuesta no necesariamente buena. Pero todos estos, los que se ha llamado blindaje, ¿a qué se debe principalmente? Y eso hay que analizarlo. Al temor de perder, cualquiera que sea la bancada, un voto. Exacto. Quiero mantener mi cuestión numérica. Entonces, si ese es el temor, analicemos y buscamos soluciones. Una solución podría ser que el suspendido es automáticamente sustituido por el accesitario. Entonces hay fórmulas de que no se pierda el voto y que facilitarían con ello a que no hubiera blindajes. Es que la sucesión del accesitario no les garantiza a las bancadas El que voto. vayan a votar igual. De Bueno. hecho, cuando salió Kenji Fujimori y 3 personas más, o 2 personas más, los 3 que entraron, en vez de ser pro Kenji, eran pro Keiko en ese entonces, y digamos, no cambiaba mucho. Tenemos Pero sí 10 cambiaba, bancadas. porque no estaban perdiendo, Vamos a incluso. ir un ratito a una pausa porque 2 aspectos me interesan mucho de esta discusión. ¿Quiénes fueron los sancionados, no es cierto? Los que tuvieron que salir, porque ha habido varios, una lista larga de gente que salió por ética, que ha estado una temporada fuera del Congreso, y la recomposición de bancadas, que se ha hecho tarde, pero que ha provocado lo que Antero dice, una redistribución del voto que muchos no tenían bajo la lupa. Por cierto, el partido Brasil-Argentina va 0-0. Vamos a la próxima.
Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50.000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Uno de los pilares fundamentales que venimos desarrollando el equipo de Bayunido Tía María en el Valle de Tambo es la prevención de la salud. El año 2017 se desarrolló 14 campañas médicas integrales y especializadas, logrando 1.300 atenciones. En el año 2018 se desarrolló 24 campañas, teniendo 3.300 atenciones. Bayunido Tía María lleva estas campañas médicas a los lugares más alejados. El 31% de peruanas en edad de trabajar no cuenta con ningún ingreso propio. Solo existe 21% de representación femenina en cargos públicos. Y en lo que va del año se han registrado 75 feminicidios. Es por ello que el grupo RPP se compromete con la mujer peruana y presenta el segundo foro Mujeres de Cambio. Un espacio para visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Hoy todos andan en su mundo y siempre hay alguien que se pasa de la raya y otros que aún no saben cuál es su camino, pero siempre hay una esperanza de ver un cambio. Es tiempo de fiestas y sabemos por qué chambeas. En Caja Arequipa queremos impulsar las buenas noticias. Saca tu crédito al toque para lo que más necesites y ayudarás a devolverle la sonrisa a más niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Sembrar conocimientos y valores merece ser premiado. Por esta razón, el BCP e IPAE organizan el premio Maestro Excelencia. El ganador recibirá $50.000. Ingresa a www.maestroexcelencia.pe hasta el 4 de agosto para postular o invitar a un profesor a participar. Mentira, no va a ser 0-0, todavía no empezó. Lo que pasa es que yo estaba mirando en el WhatsApp cuánto iba, pero no, todavía no empieza el partido. Así que quédense en quién tiene la razón. El partido va a estar aburridísimo, se los prometo. O sea, que termine quién tiene la razón. Por supuesto, cuando empiece quién tiene la razón, vayan a empezar las goleadas. Estábamos conversando sobre el problema que ha generado los desafueros. Ha sido una legislatura en general bastante desagradable, llena de hechos desagradables. Tenemos algunos congresistas, por ejemplo, que fueron suspendidos por ética. Varios por temas de tocamientos indebidos a mujeres, problemas de moral. Tenemos a Johnny Lescano, tenemos a Mamani, Foronda por el caso del MRTA, sí. El otro congresista que fastidió a la congresista Paloma Noceda también se fue a su casa por haber estado... López. El congresista López. Sí. Efectivamente, que son, hay que decirlo, castigos que corresponden a una falta ética, pero que en algunos casos han ameritado alguna sanción mayor de la que no han sido objeto. Claro, que sin embargo, yo la verdad soy muy escéptico de lo que puedes ganar con ética, porque al final de cuentas muchas veces dependes del voto, que es lo que pasa. Digamos, si tienes los votos te blindan, ¿no? En el caso de López Vilela fue algo muy particular que mostraba algunas fisuras dentro de Fuerza Popular, pero en general termina siendo un espacio en el que también hay espacio, es posible que se negocie, y la máxima sanción que se tiene son 120 días y luego regresas y no pasa nada. Entonces, yo creo que deberían encontrarse mecanismos para que eso también, si es que tiene que judicializarse, se judicialice, si es que tiene que desaforarse, se desafuere, pero lo que quiero decir es que no hay tanta, digamos, lo que te puede sancionar la Comisión de Ética termina siendo algo meramente simbólico. Muchas veces la diferencia entre 30 o 60 días o 120 es la cantidad de simpatías que tienes en la Comisión de Ética o la cantidad creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Uno, que la sanción no es lo suficientemente fuerte, ¿no? Pero también es lo largo que es el proceso, ¿no? Tendría que actuar el Congreso de una manera más rápida, de una manera casi sumaria, diría yo, ¿no? Porque en esa cosa larga es cuando el Congreso termina desprestigiándose más, porque en todo ese proceso hay siempre la sensación de blindaje, de proteger al que incumplió una norma ética, etcétera. Yo no entiendo por qué las normas en el Congreso son distintas que en el mundo.
en una empresa privada hay un caso de acoso, vas, te quejas en recursos humanos, la persona queda suspendida inmediatamente, se hace una investigación y probablemente la votan en el lapso de 2 semanas. Ahí vemos cómo, yo diría que en tu pregunta está la idea de cómo la política se distancia, se desconecta de la realidad. Porque el Congreso es distinto al resto del mundo, porque la política en general, el Congreso por lo tanto está desconectado de la realidad y no son conscientes que esa desconexión les hace daño a ellos mismos. A todo el país. A todo el país. A todo el país, porque va contra el propio sistema. Ahora. Y contra el sentido común, Antero. Pero por supuesto. O sea, ¿por qué tengo que escuchar a un abogado explicar que si la mano va de arriba para abajo es acoso y si va de abajo para arriba no es acoso? Y la verdad que uno dice, ya basta, ¿no? Eso es una ofensa para todo el mundo, ¿no? Increíble. No cabe en la cabeza. No cabe en la cabeza, efectivamente, ¿no? Entonces, a veces me parece que esta gente, se me ocurrió el otro día una frase, adolecen de anemia intelectual, ¿no? Pero no todos los casos son iguales y debía haber una proporcionalidad, pero el Congreso, no solamente el actual, sino los anteriores, han sido muy llamados a poner el máximo de la sanción, que son 120 días. Y no todos los casos ameritan 120 días, debería haber una gradualidad. Y 2, hay casos antipáticos, el de la señora Foronda. Pero si nos vamos a ver, a mí me revientan los terrucos. Y creo que debían ser las penas muchísimo más fuertes para ellos. Pero una vez que sales y terminas tu carcelería, quedas rehabilitado. Y ya nada te impide poder trabajar en la actividad pública, salvo en el caso de los profesores. Ahora, entonces, lo de la señora Foronda ha sido exagerado. Sé que lo que digo es antipático. Por supuesto. Pero soy abogado y no puedo además olvidarme de eso. Y hay otra cosa, que hay soluciones y que hasta ahora no la ven. La solución es muy simple, modificar el Código Penal en lo que se refiere a la inhabilitación. No tiene sentido que tú estés inhabilitado para una serie de cosas cuando no puedes ejercer, estás preso, no puedes hacer nada. La inhabilitación debe ser por lo menos el doble de la pena privativa de libertad. Y entonces ahí tienes una garantía clara de que después que sales de la cárcel no vas a poder entrar, por ejemplo, en la actividad pública, ¿no? Y ahí hay un punto importante, porque me gustaría entender, y aquí ayúdame, Antero, ayúdame usted que tiene un manejo del tema, la diferencia entre lo legal y lo ético. Porque hay cosas que son legales que no son éticas. ¿No? También lo desatinado, si quieres, ¿no? Exacto. Porque, digamos, creo que sí es desatinado una cuestión de reclutar, porque, digamos, hay N candidatos, hay mucha gente muchísima gente buena, que requiere un trabajo y que puede aportar. ¿Y tú por qué optas por este tipo de personas? Y es, digamos, sí, quizás no es ilegal, puede no ser antiético, porque más bien te dicen, estás rehabilitando a una persona, pero sí es desatinado, creo yo. Totalmente, faltetino, claro. Voy a poner un ejemplo sin nombres y si alguien identifica el caso, en fin, es porque se me ocurre, porque es un buen caso. Un personaje público conocido que ha tenido cierta participación en la política, cuya exmujer fallece. ¿Cuya qué? Exmujer fallece, la casa de la exmujer le corresponde a la hija, básicamente, pero alguien escribió mal el nombre de la hija en su partida de nacimiento. Entonces, como escribió mal, esa leguleyada sirvió para que el padre se quedara con todo el inmueble. ¿Es legal? Sí, si es que la ley no puede probar que si no ha podido probar que esta chica es dueña del inmueble. Pero evidentemente hay dolo, ¿no? ¿Es ético? Y el dolo no lo puede justificar la ley. Parece que fue inicialmente producto de un error, pero lo cierto es, y digo que error además de un tercero, pero lo cierto es el error no puede generar derecho. El padre puede, en 1000 casos, o 1000 casos en los que no es ilegal, que tú dices, ya, pero esto que está haciendo esta persona es una sinvergüencería, sí, pero la ley lo permite. Entonces, yo respeto mucho a la señora Foronda, pero no había una suerte como de falta de sensibilidad enorme contratando a un exterrorista. Desatino, ¿no? Pero no falta. Pero no falta ética. Totalmente. ¿No es ético? Desatino. Y ya está rehabilitada. De acuerdo, pero la señora no, pero políticamente no creo que sea muy. Pero ahí, por ejemplo, para terminar, cerrar la discusión, una viuda de un policía
que gana 900 soles de pensión tiene que sostener con sus impuestos los 6.000, 7.000 soles de sueldo de la asesora de la señora Foronda, que fue terrorista? A mí me revienta, como te digo, toda la... A mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero... No había falta. Bueno, y la falta ética es algo debatible porque precisamente... Pero porque es que no es ilegal o no, la falta ética escapa por eso legal, creo que lo mejor es decir que fue desatinado. En este caso, yo lo que veo es desatino, pero no veo... Tal vez falta 120 ética. días fue mucho, 30 días para llamar atención para que se dejen de insensibilidades, hubiera sido mejor, no sé, pregunto. Yo creo que ahí siempre va a haber una cuestión de interpretación discrecional, ¿no? De qué cosa entendemos. La ética es una vieja discusión de miles de años. Y es ahí donde nace mi escepticismo sobre el rol que tiene la Comisión de Ética, que tiene muy buena recepción, pero que en general tú dices, ¿requerimos esta comisión realmente? Bien, no. Pero hay más. Estamos de acuerdo todos que es un desatino, pero tú no lo estás contratando. Tú lo estás presentando a la administración del Congreso para que lo tome. Entonces hay una obligación también del Congreso de, oye, merituar los antecedentes, saber a quién vas a contratar. No es cuestión de que simplemente el parlamentario diga, estos van porque son cargos de confianza en mi oficina. Un minutito, lo voy a revisar. Ahora, si encuentro algo de estos, no entran, pues. El caso Chávarri ha sido escandaloso porque se le ha blindado cada vez que se ha podido encontrar una excusa para no acusarlo. El caso Mamani. Esta vez ha sido terrible, ¿no? Sí. Esta vez ha sido terrible porque ahí está, ¿no? No era un delito de función, dicen, el que ha cometido. Bien, pero esto no es cuestión de función o no función. Esto es cuestión de levantar el fuero para que pueda ser procesado. Claro. Eso ya está. Y sobre todo a una persona que no solamente tiene este caso, tiene varios. No nos olvidemos que grababa, oye, lo cual es realmente absolutamente antiético a sus colegas. Y hay que decirlo. Y enseñaba el relojito. ¿Y quién fue el ideólogo número 1 del relojito? A ver quién se acuerda. Daniel Salaverry. Pero claro, él no fue el que se sentó, el que no lo dejó hablar en la conferencia de prensa porque Mamani no tenía capacidad, no tenía floro, digamos, y salió en defensa de la democracia. Tenía floro, pero tenía mano. Sí, ha demostrado de manera absolutamente, de manera absolutamente digamos, vergonzosa. La presencia de Mamani en el Congreso sigue siendo una vergüenza nacional. La pregunta es, ¿por qué siguen blindándolo? ¿No? Bueno, la preocupación es básicamente aritmética, ¿no? Mientras puedan sostener su voto, lo van a mantener ahí. Ahora, el precio, la factura de sostener ese voto es demasiado alto. O sea, el partido, la bancada, el líder va a quedar mucho mejor si es que cortan ese blindaje. Pero ya han mostrado que eso no les interesa mucho, hay políticos que en un momento dado lo que hacen es cortar con alguien, saben que pierden algo, pero saben que a la vez ganan mucho más. Yo no creo mucho en esa cuestión aritmética, ¿no? Porque, claro, mantienes un voto, pero lo que pierdes en la balanza es muchísimo más que un voto. Pero no sabemos qué sabe, pues. Claro, no sabemos qué sabe. No sabemos qué sabe, ¿no? Entonces, ahí nuestra suma y resta le faltan datos, digamos. Ahora, en esas sumas y restas también es bien interesante cómo ahora, justo en ese momento, surge el tema de Yufra, ¿no? Que es más bien contracorriente, porque es al otro lado, ¿no? Pero es una especie de contrapeso, de contrapeso de imagen, de decir que no solamente estamos blindando, también estamos tratando de sancionar esto de cómo es la nuez, etcétera, etcétera, ¿no? Que es en otra orilla. Y termina siendo desproporcionado, ¿no? Sí. Y termina siendo desproporcionado. Ahora, otro aspecto de la legislatura que ha tenido a su cargo el señor Salaverry ha sido la recomposición de las bancadas. A raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, finalmente las renuncias de los distintos congresistas pudieron plasmarse en nuevas bancadas. Esa recomposición del Congreso va a variar mucho lo que viene porque, ojo, esa recomposición todavía no se traduce en comisiones, pero se va a traducir en comisiones ya. Y se va a traducir en comisión permanente ya. A ver. O sea, ahí tenemos 10 bancadas que tienen entre 5 y 10 miembros. Y ninguna tiene más de 10. Y de ahí saltas a 53 miembros con la bancada de Fuerza Popular. Esas 10 bancadas de 5 a 10 miembros no votan unitariamente. Cada quien vota de acuerdo a, no sé si a sus principios. Porque no los une nada. No los une nada, correcto. Los une simplemente una bancada formal, ¿no?
ese mismo hecho hace que no los podamos... une la necesidad de ser 5. Claro, la necesidad de ser 5, por eso que el mínimo es de 5, ¿no? Y una de no agrupados, que son 5, creo, o 6. Que no funciona como bancada. Que no funciona como bancada. Claro. Bueno, Su único interés es ser bancada. Sí. Pero entre ellos no hay nada que los una. No. Ni pensamiento común, ni acción común, ni nada. Quizás la excepción sería la bancada del señor Rolachea, Rosas, que sí se reconocen como conservadores. El hecho que sean bancadas que no se ponen de acuerdo hace más complicado tratar de hacer un pronóstico sobre quién va a ser presidente del Congreso o las negociaciones necesarias para hacer eso. Además, ser bancada básicamente es un tema también práctico, que te permite presentar proyectos de ley, que te permite formar parte de la mesa directiva. O sea, si eres asesores, hay algo, presidir comisiones, hay algo, privilegios, ¿no? Hay algo negativo que no se ha dicho. Cuando se crean nuevas bancadas, evidentemente van a tener que tener oficinas, van a tener que tener la bancada. Adicionalmente del personal de cada congresista, la bancada tiene su oficina con asesores, con gente, asistentes. Entonces, si hay una nueva, tú pones personal, pones local, etcétera. Pero ¿por qué no se reduce a las bancadas de donde ha salido esta gente? ¿Por qué siguen teniendo el mismo personal? ¿Por qué siguen teniendo el mismo espacio? Cada vez que se forma una nueva bancada nos cuesta a todos los contribuyentes y la verdad está mal. Está mal, pero digamos es algo que se tiene que solucionar también con la reforma política. No, eso es cuestión del reglamento del Congreso y lo solucionas. Pero ya vimos que el Tribunal Constitucional no le dio la razón al reglamento del Congreso, ¿no? Sí, le dice que pueden ser bancada, pero yo no tengo por qué darles una oficina si es que no reduzco la que numéricamente la bancada se ha reducido. ¿Por qué le voy a seguir dando 300 metros de oficina cuando ya tiene la mitad? En realidad, entonces le reduzco también el personal. Los peruanos antes lo quiere batalla campal. Muchos privilegios. Porque quieres batalla campal. No solo se te va la mitad, sino que por si acaso te toca medio baño, media oficina, media cafetería, media secretaria. Claro. Está bien, no solo bancadas, sino congresistas. Tienen una cantidad de privilegios que no tienen en ningún país del mundo. Creo que ni en Estados Unidos son congresistas o un grupo parlamentario tiene tanto privilegio. Y una cosa, no es algo abstracto que sostiene el Estado, lo sostiene Antero, tú Patricia, tú Juan Carlos, yo, con nuestros impuestos. El hombre pobre también que está pagando impuestos. Ahora, lo compra la pasta de dientes y el jabón, está pagando IGB. Así es. Yo tengo la esperanza de que este nuevo aparente desorden sí genere por lo menos en comisiones un equilibrio mayor, ¿no? Porque hay una sobrerepresentación fujimorista en las comisiones que no está siendo bien utilizada, ¿no? Claro, pero eso la verdad, ¿no? Tampoco creo que varíe mucho porque la gente es básicamente la misma, ¿no? Entonces, sí, seguramente habrán algunas comisiones que se recompongan, pero al final de cuentas lo que manda es el Pleno, y en el Pleno todavía tiene una mayoría importante, Fuerza Popular. Sí, claro. Y ha sabido actuar en alianzas. Entonces muchas cosas seguramente van a continuar una dinámica muy similar, ¿no? Es curioso porque el fujimorismo perder 20 y 20 y tantos congresistas, por más que sean un montón de gente, es un golpe duro, ¿no es cierto? Claro. La bancada de PPK perdió, varias bancadas se disgregaron. Han salido algo más de 30 congresistas, han cambiado de bancada. Y lo curioso es que ninguna de las que no es el fujimorismo logró un liderazgo como para aglutinar, o sea, podríamos ser todos contra el fujimorismo y armar una especie de frente. Hay una atomización de las bancadas. Ninguna bancada asumió ese rol, ¿no? De alguna manera, yo pienso que esa fue la aspiración de Salaverry en convertirse en líder de eso al darles cabida o darles, porque no olvidemos que Salaverry, en esto de los hitos que tú hablabas, Salaverry es elegido por un porcentaje o por una proporción mucho menor que Salgado y Galarreta. Es elegido además por una mesa directiva eminentemente de Fuerza Popular en que tuvieron que repatriar a Jenny Vilcatoma, lo que te habla un poco de lo aislado que se presentaba en esta legislatura Fuerza Popular. Y sin embargo, desde muy temprano, él termina queriendo tener un juego propio. Recordarán esos mensajes iniciales que parecían mensajes de la Nación, en las que él hablaba y decía, bueno, estas cosas van a pasar, ¿no? Hasta ahora le encanta pararse delante de las banderas, ¿no? Claro, pero yo recuerdo 2 o 3 mensajes que tú decías, esto le gustará a Keiko, ¿no? Y que claro, cuando Keiko termina estando en la situación que ahora está a finales de octubre y su bancada es descabezada, Salaverry no renuncia inmediatamente, primero pide licencia, ¿no? Y recién renuncia
cuando le plantean esta interpelación. Y casi a la vez que renuncia, abre la caja de Pandora para crear las bancadas. Porque el fallo del Tribunal Constitucional es de julio, que lo tenía encarpetado Rosa Bartra, esperando una interpretación, y recién, después de diciembre, es que Salaverry dice, ok, que se formen comisiones. Y todos los que interesados en que se formen comisiones, Gino Costa, Alberto de la Unde, defienden esa medida. Entonces, esa apuesta de Salaverry no termina cojando al final de cuentas, ¿no? Y va más bien... Ahora, en esas bancadas hay congresistas o bancadas que se han beneficiado con Salaverry y creo que hoy son el punto de apoyo algo, que tiene Salaverry en sus expectativas de la presidencia del Congreso, ¿no? Porque no va a tener los votos de Fuerza Popular. Pero ahí en su cálculo está... Claro, o sea, ahí está la bancada liberal, para empezar, ¿no? Las otras 3 o 4 bancadas, los Cambio 21, que terminó de tener ciudadanía. Y les ha dado, hoy día me enteré almorzando que ha seguido dando beneficios y cosas, y que acaba de mandar a un grupo a Japón, creo. Se ha ganado nuevos amigos, Salaverry ha perdido unos y ha ganado otros. Porque hemos almorzado juntos. Sí. Pero hay una cosa curiosa, si Salaverry quisiera postular mañana a la presidencia del Congreso, no tenía bancada. O sea, parece el Puma, es dueño de qué, dueño de nada, no forma parte de ningún grupo, ¿no? Claro. Como por ejemplo otra ficha importante que es Juan Cheput. O sea, Juan Cheput se le vocea como posible presidente del Congreso. Tiene las cualidades. Y tampoco tiene y le falta la combi, digamos, en dónde se van a subir para generar una mesa directiva. Pero reglamentariamente ¿quién puede convocar nada más en esas bancadas? Nada les impide ser candidatos sin bancada, ¿no? Así es. Sí. Claro. Mientras sean presentados. Sí, bueno, pero tenemos un presidente de la República que no tiene bancada tampoco, o sea que en Perulandia todo es posible, ¿no? El problema es que tampoco tienen ministros. Sí. Bueno, hay una cosa del ministro, tenemos más, yo sé que fueron circunstancias trágicas, pero tenemos más de una semana sin ministro de Defensa. Parece que es nadie una cosa acepta. y nadie dice nada, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Cómo podemos pasar la semana sin ministros y qué? Así es. ¿No? Y además no hay ministros interinos, no nos olvidemos. Pero a mí me gusta siempre ir, cuando hay algún análisis, a las causas, a las motivaciones. Y se está haciendo una reforma política y no se ha visto una de las cosas sustanciales que tenemos que modificar en alguna medida. Hay que ver que el sistema de la cifra repartidora no ha sido eficiente. No, malísimo. Tan prueba es que teniendo una bancada que tenía el 30 y tantos % de la votación, resultó que tendría más de 50% de los congresistas. Algo está fallando en el sistema. Es cifra más valla, es lo que no ha funcionado. Es cifra más valla. Entonces... Me da risa porque cuando se habla de algo hay que analizarlo para hacer correcciones, ¿no? Es curioso lo que dice Santero, porque cuando se habla, y el tema es discutible y no lo vamos a resolver acá, sobre la validez de la paridad y de la alternancia, se dice, bueno, va a entrar al Congreso la gente por la que no se ha votado. O sea, eso está pasando con la cifra repartidora. Hay mucha gente que entra que no consiguió la votación más alta y que tiene votaciones muchísimo más bajas, algunos de los que no han salido, de los que no han llegado. Y ahí entra lo de la valla, ¿no? Porque digamos, un caso que yo recuerdo mucho es el de Cajamarca, donde democracia directa de Goyo Santos, que a mucha gente le puede caer mal, pero que mayoritariamente votó por el partido de Goyo Santos. No tiene ni un representante. Y Fuerza Popular más bien tenía 3 de esos curules porque era el segundo. Ahora, las propuestas de reforma política no necesariamente resuelven el problema. Específicamente el caso de elecciones primarias abiertas, yo creo que eso de que sean abiertas es muy complicado, no es conveniente por muchas razones. Ahí está la discusión, ¿no? Están en estos días dándole vueltas en el Congreso, ¿no? ¿Por qué una decisión familiar de mi casa, de mi club, van a venir ajenos? Porque tu club me va a gobernar. Bueno, sí, pero los ajenos... O sea, yo voto en lo interno. Los socios del Regatas voten su directiva y su problema, pero que el presidente del Regatas gobierne Chorrillos, entonces yo sí quiero tener algo que decir. Discúlpame, porque tienes luego la elección. De acuerdo, pero... Claro, la elección general. No está pasando eso. ¿Por qué en mis primarias, en lo mío, se van a meter terceros? Además ya sabemos, mira, en el Perú, con todos los antecedentes que tenemos, un millonario viene, paga 30 soles a cada uno y se inscriben en la lista y van a votar y ya tiene 100.000 votos. En el Perú un millonario paga 30 soles y los vuelve militantes y también tiene 70 votos. Si un millonario paga 30 soles por cada persona... Podría resolverlo prácticamente todo.
Pero por lo menos dentro del partido ya es más complicado porque es más limitado, ¿no? Me hace acordar una frase de Ramírez del Villar. Decía que el órgano más sensible de un empresario no es el corazón, sino la billetera. A mí me muestran una elección interna, tal cual se han venido haciendo hasta el día de hoy, que haya sido democrática y limpia, y yo digo, no tengo nada que decir al respecto. Y es ahí donde la propuesta del Ejecutivo, que sin duda merece ser discutida y quizás afinada, sí agarra cabida. O sea, las elecciones internas hasta ahora, ¿han funcionado o no? ¿No? Entonces, ¿cómo? Y eso, de nuevo, quizás la solución no es la que plantean. Yo creo que la solución tiene que ser OMPE, que fiscalice todas las elecciones. Porque con padrones oficiales. Es que ahora, en teoría, lo estaba haciendo. No. Solamente era voluntario. Sí, era voluntario, no era obligatorio. Yo no creo que la OMPE logre evitar que un candidato encierre a su compañero en el baño o cosas por el estilo que ya hemos sabido que ha habido en otras elecciones internas, o que le traigan a toda la base de tal lugar para que vote en contra de él. Ahora, yo le pregunté esto alguna vez a Fernando Tess y le decía, a ver, este modelo de elecciones abiertas, obligatorias... Es igual que en Argentina, ¿no? Claro, yo digo, ¿quiénes lo han aplicado? Uruguay y Argentina. Argentina, sí. ¿Dónde está funcionando? Aparentemente en Uruguay. ¿Es Perú un país parecido a Uruguay? No sé. ¿Dónde no está funcionando? En Argentina. En Argentina. ¿Por qué los otros países no lo han aplicado? Y es una respuesta que no me han dado. Yo creo que y eso sí, digamos, tú dices, ok. El punto de José Carlos... Porque lo han evaluado y ven que es inconsistente, ¿no? El punto de José Carlos creo que es interesante en un aspecto fundamental. Lo que hay, lo que tenemos, no funciona. Y no va a funcionar con la OMPE. La propuesta de Tuesta tampoco necesariamente va a funcionar. Busquemos una que se adapte a la realidad. Ahora, hay, por ejemplo, el caso de Estados Unidos como referente. Hay la opción de que cada partido decida en cada estado si tiene abiertas o cerradas. Pero eso también ha habido acá. Las opciones para hacer tus internas son variadísimas y lo único que provoca es que, no sé, pues el señor Acuña sea el candidato natural toda la vida. Un caso del que no se habla mucho fue el de Julio Guzmán. El Julio Guzmán, él llega sobre un partido cascarón, aparentemente hace todos los procedimientos, pero elección como tal no había habido. No había habido. Pero oficialmente él había sido elegido por su partido, ¿no? Y al final se quedó en el camino. Igual se quedó en el camino, pero... Te cuento, en su caso, en el jurado de elecciones, informé. Y fueron los argumentos que di en 2 minutos, porque no demoró más mi informe oral, lo que descalificó. O sea, porque realmente no había. Que el moradito no haya estado en la cédula. Sí, lo que no sé es por qué te has puesto morado. No voté por él, ni lloré por él, debo decir, de alguna manera. Estoy bromeando. ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Cuál era el color de tu partido, Antero? ¿Ah? ¿Cuál era el color de tu partido? Azul. Ya. Azul. La próxima vez me he visto azul, te prometo. Bueno, señores. Ya tienes un poco. Un poquito, ya es un poquito. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Es sumamente interesante este balance sobre lo que ha sido el año de presidencia del Congreso del congresista Daniel Salaverry. ¿Tendrá chance para tentar una nueva mesa directiva? No sabemos. ¿Se insistirá el fujimorismo en plantear una mesa directiva totalmente fujimorista? ¿Ganas tiene? No parece una buena idea. Plan B, C, D, E. Con este Congreso nunca se sabe qué puede pasar. Va a ganar donde se vayan los 53 votos de Fuerza Popular. Si es que no se parte. Si es que no se parte. No, porque, creo que hay unos cálculos de que se partan. Digamos, la discusión la continuamos en la pausa. Señores, nosotros nos vamos a una pausa para regresar y hablar de agua. ¿Ya juntaron su agua? Porque no va a haber agua el fin de semana, así que más vale que vayan juntando su balde. Vamos a una pausa y volvemos. El vóley femenino es el deporte colectivo que más medallas ha ganado la delegación peruana en los Juegos Panamericanos. Si bien es cierto, el equipo blanquirrojo no se ha hecho acreedor de la medalla de oro. Ha conseguido 5 medallas de plata y en otras 3 ocasiones la de bronce. Con la contratación del japonés Akira Kato como entrenador, el sexteto bicolor logró en 4 ediciones consecutivas llegar a la final. Desde Winnipeg 1957 hasta San Juan 1979.
donde destacaron figuras como Lucha Fuentes y Anacé Carrillo, quienes hicieron del Perú una potencia sudamericana de esta disciplina. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Sin agua unos cuantos días y hay que apechugar nomás porque se trata de obras que se tienen que hacer, que son importantes para la ciudad, y la única manera de no pasar un pésimo fin de semana es tomar nuestras precauciones. Germán Ramos, gerente de servicios sur de CEAPAL, está con nosotros para ayudarnos a entender dónde van a ser los cortes, qué cosa debemos hacer y cómo se va a restablecer el servicio, porque sospecho que no se tratará de que todos abramos el caño al mismo tiempo y salga agua en toda la ciudad en el mismo momento. Germán, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Patricia. Debo reconocer, y esto es un reconocimiento importante, que CEAPAL ha tomado todas las precauciones del caso. Creo que nunca han, y debería ser una práctica común, estoy segura que lo va a hacer de ahora en adelante, nunca se han tomado tanto trabajo de ir anunciando con tanta antelación todo lo que va a ocurrir. Sin embargo, siempre hay quien se queda un poco en el aire con la data. Así que recuérdenos, ¿qué días empieza el corte? ¿Cuántas horas va a durar? ¿Cuántos días va a durar? Y más o menos las zonas fundamentales donde esto va a ocurrir. Sí, bueno, buenas noches con la audiencia. Efectivamente, como bien mencionas, CEAPAL y la ATE desde hace ya más de una semana atrás venimos anunciando el corte, ¿no? Un poco para que la población sepa con antelación y, como bien mencionaste, pueda juntar su agua, sobre todo en sus domicilios, ¿no? Efectivamente, estos trabajos son importantes para poder realizar las obras del Metro 2 de Lima, ¿no? Así es. Como sabemos, el metro es un metro subterráneo y obviamente las tuberías de CEAPAL están enterradas de manera subterránea, ¿no? Y hay líneas nuestras que interfieren con el trazo de la línea 2 del metro que lógicamente tienen que reubicarse para que este metro pueda implementarse, ¿no? Vamos a decirlo con claridad. Si no se hace bien, pasa lo que pasa, que después las tuberías se afectan y ocurren aniegos. Así que se tiene que hacer con todo el cuidado del caso. Así es, ¿no? Si no reubicamos las tuberías, así sencillo, no podría excavar la AT porque se encontraría con esas tuberías y las rompería. Entonces la idea es sacarlas, las interferencias, reubicarlas, hacer bypasses, ¿no? Para que ellos puedan trabajar libremente en la zona. Algunos se preguntan si no podrían haberse hecho cortes parciales. No. A ver, un poco para que la población entienda. Nosotros vamos a trabajar 3 empalmes y 3 zapones. Las líneas más grandes que vamos a intervenir son tuberías de 1.8 metros de diámetro, ¿no? Fácilmente el que habla puede entrar caminando por esas redes, ¿no? Es una línea tan grande que, digamos, es la línea principal que abastece a toda la parte central de la ciudad. Entonces, obviamente, este cierre es el cierre más grande que va a haber, ¿no? Posterior va a haber otros cortes seguramente, pero van a ser menores, ¿no? Intentamos que las 4 estaciones que están en el 28 de julio que vamos a intervenir,
las cuales vamos a ubicar las redes, están muy cercanas a la tarjea, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más cercanos estemos a la tarjea, la tubería es más grande, ¿no? Cualquiera entonces que recibe agua de la tarjea, cuyo suministro de agua proviene de la tarjea, va a sufrir cortes de agua. No necesariamente, ¿no? Pero solamente la mayoría, tubería que sale para la parte central de la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en un distrito en el que el agua viene por otro lado, ya sea por subterráneo, ya sea por pozos, esos no se ven afectados. Así es, ¿no? Digamos, por decirte, Surco no se ve afectado, ¿no? La Molina, me imagino. La Molina tampoco se ve afectado, Chorrillos, Villa Salvador no se ven afectados porque son, como tú mencionas, desde otra matriz las que se le abastece. Si a alguien se le ocurre salir de Lima el fin de semana como para no sufrir la falta de agua y se va con la familia Cieneguía, Chosica, el sur, no va a sufrir afectado, ¿no? La zona sur de la ciudad no va a estar afectada, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos la afectación en la zona centro, son 20 distritos, 13 de manera total y 7 de manera parcial, ¿no? ¿Cuáles son los que son de manera, qué quiere decir de manera parcial? A ver, de manera parcial son aquellos distritos que no la totalidad del distrito va a ser afectado, sino un porcentaje menor, ¿no? Pero el porcentaje menor en el que sí se da lo va a tener el corte los 3 días. Así es, ¿no? Un poco para tu pregunta, los 13 distritos son el Agustino, La Victoria, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Lince, Carmen de la Legua, Callao, Bellavista, La Punta y La Perla, ¿no? Esos sí o sí se quedan sin agua. El 100% de la población. Los parciales son San Isidro al 80%, Lima al 60%, Miraflores al 30%, Rímac al 20%, Surquillo al 20%, San Luis al 20% y Ate al 1%, ¿no? Ustedes han calculado 3 días sin agua. Así es. Pero no necesariamente, y acá no vamos a dar adelantos porque eso dependerá de la situación, no necesariamente todos se van a quedar 3 días sin agua. Puede ser que a algunos les empiece a llegar el agua antes o a nadie le va a llegar antes de los 3 días. A ver, nosotros empezamos las labores de cortar el agua a la población el viernes 9 de la mañana, ¿no? Nosotros, de acuerdo al cronograma que tenemos implementado, se ha establecido que el día domingo en horas de la mañana ya se empieza a restablecer progresivamente el agua a la población, ¿no? Y en este tema sí, digamos, necesitamos mucho la colaboración de la población, ¿no? Lo principal es que almacenen el agua en sus domicilios de manera, digamos, racional. Y al momento que ya les llegue el agua a la población, hacer también un uso racional de la misma. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a regar mis jardines, empiezo a lavar mi ropa, ¿qué va a originar? Que aquellas personas que estén en la parte alta de la ciudad no les llegue el agua. No es como vivir en un edificio. No hay que ser egoístas, ¿no es Exacto, cierto? ¿no? No llegó el agua y no se trata de lavar toda la ropa, bañar al perro, bañarse toda la familia en tina. No, pues, ¿no? O sea, sí, esa es la idea, ¿no? Vamos a empezar a usar el agua como lo usábamos en los 80 cuando había restricciones de agua, ¿no? Poco a poco y con criterio. Ustedes además tienen puntos de abastecimiento de agua gratuita para cualquier persona que quiera juntar agua. ¿Nos explica cuál es la forma de averiguar cuál es el punto de acopio más cercano al domicilio de las personas que se van a ver afectadas? Sí, a ver, nosotros de manera conjunta con la ATE hemos desarrollado una app, ¿no? Una aplicación web. Ustedes ingresan a la página web de la ATE, que es www.aate.gov.pe, o a la página web de CEDAPAL, que es www.cedapal.com.pe. Inmediatamente le va a aparecer una pantalla emergente en la cual va a decir, aquí ustedes pueden ver dónde están los puntos de abastecimiento, ¿no? Lo probé. Uno pone su dirección y automáticamente le dice, ¿no? tal y tal lugar usted puede recoger. En primer lugar, agua, ¿no? lo que te va a decir es, sale una pantalla que va a salir marcado en color verde toda la zona afectada, ¿no? Y tiene como tienes un buscador. Yo pongo mi dirección y me va a indicar si estoy o no estoy en zona afectada. Si estoy en zona afectada, no hay problema, te va a salir un aviso, usted no está en zona afectada, pero si estás en zona afectada, te va a marcar un círculo color rojo, que más o menos es un círculo que mide un diámetro de 1000 metros a la redonda. Así es. Y dentro de ese círculo rojo van a aparecer unos círculos con unas gotitas azules, que son los puntos de distribución que nosotros vamos a tener en el campo, ¿no? Uno le da clic a ese punto de distribución y va a ver la dirección, ¿no? A la cual se puede acercar, ¿no? Por favor, en esto hay que ser absolutamente claros. No hay cobro por ese abastecimiento de emergencia de agua que va a tener CEDAPAL. Efectivamente, ¿no? O sea, nadie le puede decir a Sol el galón. No. El agua que vamos a vivir nosotros, que son 240 camiones cisterna, es totalmente gratuita, ¿no? Es normal que el domingo empiece a llegar el agua paulatinamente. Sí. Suponemos que no hay que desesperarse. O sea, si yo tengo una amiga en el Rímac a la que ya le llegó el agua, pero tengo otra amiga en Jesús María a la que no le ha llegado, no es que CEDAPAL odia a Jesús María. No es así, ¿no? Es un tema gradual, ¿no? De cuán bajo alto es la ciudad. No es como un edificio, ¿no? Si todos los primer piso